Bueno, muy buenos días a todos. Buen viernes. Antes de que comencemos, si quieren, me pueden confirmar, por favor, aquí en el chat de Facebook si me están viendo correctamente, si ven la pantalla correctamente y si me escuchan correctamente. Y ya si quieren, comenzamos. Listo, aquí ya me confirman entonces que se está viendo correctamente. Entonces, listo, si quieren, comencemos con el tema de hoy. Recuerden que lo que estamos haciendo todas las semanas aquí con la página de Facebook, básicamente es como hablar de ustedes de diferentes temas que nos piden. Entonces, por ejemplo, nos han pedido el tema de las elecciones de Estados Unidos, nos han pedido el tema de varios indicadores, por ejemplo, el de hoy, nos pidieron el tema del indicador RSI. Entonces, como para que lo tengan en cuenta y hablemos un poco de eso, ¿sí? Recuerden que siempre van a encontrar ustedes, en cuanto al tema del trading y todo lo que esto conlleva, ustedes siempre van a encontrar mucha información como suelta por internet, ¿sí? Siempre van a encontrar muchos cursos, muchos videos, que muchas estrategias, etcétera. Pero entonces lo que yo quiero hablarles un poco acá es como aterrizarlos un poquito más y decirles como esto se debería usar así o funciona mejor de esta manera, etcétera, ¿listo? De mi parte nunca van a encontrar, por ejemplo, que yo les vaya a decir cómo compran o vendan algo, porque recuerden que yo soy Julián Pineda, de trabajo en el broker. Entonces nosotros como broker no podemos tomar partidas, ¿sí? No podemos tomar eh, un lugar y tenemos que ser un poco más neutrales. Entonces por eso nunca van a encontrar que nosotros les vayamos a decir compran o vendan algo, porque por regulación esto lo tenemos prohibido, ¿listo? Y nada, antes de comenzar con el tema, entonces si quieren, les hablo rápidamente de Equity. Para los que no nos conocen, recuerden que nosotros somos un broker institucional y retail. Ahorita estamos entrando, o llevamos entrando, digamos, en el mercado latinoamericano aproximadamente hace un año. También hicimos hace poco un concurso de trading. Recuerden que los que están aquí en el concurso o están participando en el concurso de trading, que el torneo se termina el 4 de diciembre. Listo, para que lo tengan en cuenta. Y algo que me preguntan mucho de Equity, tema de la regulación. Entonces recuerden que nosotros tenemos una regulación sólida, estamos regulados en Jordan, en Dubái y en Inglaterra. Entonces para que no tengan ningún, ninguna duda con el tema del manejo de sus fondos y demás. También tenemos el tema de los productos financieros. Ustedes van a encontrar en la plataforma, siempre van a encontrar como segregado de los principales productos a los productos menos cotizados, ¿sí? Y está el tema de, pues, primero ustedes siempre van a encontrar el tema de Forex, ¿sí? Entonces, todas las principales monedas. Después se encuentran el tema de los commodities, entonces la gente opera mucho oro, opera mucho petróleo y demás. Y después empiezan a encontrar ya el tema de los índices, de los futuros de índices. Y ya después, si se van a la parte de abajo en la plataforma MetaTrader 4, encuentran el tema de las acciones. Recuerden que nosotros tenemos un pool de acciones bastante grande. Tenemos acciones de Inglaterra, del mercado europeo y del mercado norteamericano. Es como el más grueso, como donde más tenemos más acciones y demás. Y dentro del mercado de Norteamérica, ustedes van a poder encontrar algunas acciones de Latinoamérica, ¿listo? Entonces, recuerden que hay algunas empresas gigantes latinoamericanas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos el acceso a ese mercado. Entonces, por ejemplo, Bancolombia en Colombia, Petrobras, etcétera, etcétera, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta ahí. Y lo último que me preguntan siempre mucho, para dejarlo aquí claro, el tema de los depósitos. Siempre van a encontrar los métodos tradicionales cuando ustedes se metan a la página. Entonces, transferencia bancaria, Neteller, Skrill, pero digamos que la tarjeta de crédito, que es el más rápido y el menos costoso, pero depende de donde ustedes estén ubicados en Latinoamérica, les van a salir depósitos específicos por país, ¿sí? Entonces, digamos, si ustedes están en Argentina, pues les sale Rapipago y Pago Fácil. Si están en México, les sale Oxxo. Si están en Colombia, les sale PS, Baloto de Vivienda, etcétera. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, tenemos como depósitos específicos donde ustedes estén ubicados. ¿Listo? Y nada, eso como para hablarles un poquito del bloque. Recuerden que hoy entonces vamos a aprender sobre uno de los indicadores más conocidos que se podría decir que existen, eh, y más usados, ¿sí? Entonces, este es un indicador, existe hace muchísimo tiempo, el índice de fuerza relativa.
pero digamos que, o por así decirlo, se tiende a usar bastante, pero muchas veces no se usa en el contexto que se debería usar, ¿sí? Entonces recuerden que cuando ustedes estén hablando de indicadores, vayámonos simplemente hoy al tema del análisis técnico, no hablemos tanto de análisis fundamental. Cuando ustedes estén hablando de 100% análisis técnico y basándose en los indicadores, entonces que el MACD, que la EX, que el RSI, que el RBI, ¿sí? Siempre recuerden que este tipo de indicadores funcionan dependiendo el contexto en donde estén ubicados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hacerles un ejemplo, los indicadores se dividen, por ejemplo, en osciladores y otros son indicadores de tendencia, ¿cierto? Los osciladores, por ejemplo, como el RSI, funcionan mucho mejor en movimientos laterales que en movimientos tendenciales, ¿sí? Y lo mismo pasa con los indicadores de tendencia, digamos, el MACD funciona mucho mejor en movimientos tendenciales, las medias móviles, etcétera, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Pero entonces, básicamente, lo que quiero que se lleven hoy es que lo que deberían hacer primero antes de usar un indicador ustedes es como tal tener en cuenta el contexto, ¿sí? Si primero ustedes tienen en cuenta el contexto, seguramente van a mejorar mucho y les va a servir mucho más el uso de los indicadores, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos con el RSI? Básicamente, ¿qué significan sus siglas? Índice de fuerza relativa. Esto lo que hace es que básicamente en lo que se consulta el indicador es medir la fuerza de dos movimientos. Él básicamente lo que hace es comparar como dos movimientos al alza y a la baja todo el tiempo y va sacando un dato que nos permite reconocer si en ese indicador hay fuerza o no. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que sucede con el RSI. Uno de los indicadores más usados, como ya les dije, por eso es que quiero que lo vean, porque en muchas estrategias que ustedes vean en internet o en muchos cursos y demás, ustedes siempre les van a hablar del RSI, pero en muchos casos como que la gente no se hace explicar bien eh, cómo debería usarse el indicador, si como que no va un poco más allá y sí es muy importante saber cómo filtrar estos pequeños detalles de dónde uno puede o no utilizar el indicador, porque sí puede afectar, ¿sí? Mide el cambio de movimientos del precio en activo. Listo, entonces ya vamos a ver un poquito más a fondo esto. Quiero que veamos rápidamente la fórmula. Es no necesario que se lo aprendan porque de cualquier plataforma que ustedes usen, en este caso, digamos con nosotros MetaTrader 4, pues a ustedes siempre se los va a calcular automáticamente. Cualquier indicador, ustedes nunca van a tener en cuenta, nunca van a tener que ponerse a hacer promedios y regresiones para calcular indicadores, sino ya va a estar automático. Pero sí quiero que vean un poco la fórmula para que entiendan rápidamente cómo funciona el indicador. O sea, recuerden que cada vez que ustedes usan un indicador, el indicador les arroja a ustedes un número, ¿sí? Siempre les va a arrojar a ustedes un número. Pero entonces lo que yo quiero que entiendan es rápidamente de dónde sale este número y qué significa este número. O sea, por qué es bueno, por qué es malo el número y demás, ¿sí? En este caso, rápidamente, se van a dar cuenta que el indicador RSI, la fórmula es 100 menos 100 sobre 1 más RS, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Básicamente un promedio, si es, saca como un porcentaje. Y el RS, que es lo importante, es el promedio de alzas por periodos y el promedio de descensos por periodos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando ustedes están graficando el RSI, él les va a preguntar algo, él siempre les va a preguntar como cuántos periodos quiere que usemos. Por estándar, ustedes siempre van a encontrar 14. ¿Por qué? Porque el indicador se pensó así, se ha probado históricamente así y digamos que ese es el que tiende a funcionar más. Entonces, por estándar, ustedes siempre van a encontrar 14 periodos. Entonces, este número de acá, de los 14 periodos, se va a ir acá, se va a ir a esta parte y se va a ir a esta parte de acá, ¿sí? Esos son los periodos de la fórmula, ¿sí? Eso es lo que ustedes pueden modificar en la fórmula. Ya vamos a ver de qué dependen poner más o menos periodos, ¿listo? ¿Y qué es lo que sucede? Periodos, véanlo como velas, ¿sí? Entonces, en el gráfico que ustedes estén ubicados. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en el gráfico de una hora y ponen 14 periodos, pues van a ser 14 velas de una hora, ¿sí? Si están en el gráfico de diario y ponen el RSI y le ponen 14 periodos, pues van a tener en cuenta 14 días, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí. Este lo recomiendo si apenas lo están usando en indicadores, úsenlo con el número 14, porque es como el número que más se ha probado y el que más funciona. ¿Listo? Entonces, por ahora, ya después sí pueden empezar a modificarlo según los intereses que ustedes tengan, pero por ahora utilizarlo así, ¿no? Y el promedio de alzas y el promedio de descenso básicamente es un promedio que saca el indicador de cuántas veces seguidas ha subido el mercado y cuántas veces seguidas ha bajado el mercado. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo la fórmula y eso es lo que quiero que tengan en cuenta? Lo que está haciendo la fórmula es comparar cuántas veces hay fuerza alcista en el mercado
cuántas veces hay fuerza bajista en el mercado en los periodos que yo le digo que tenga en cuenta, ¿sí? Entonces, si yo le digo 20, pues en las últimas 20 velas. Si yo le digo 50, pues en las últimas 50 velas, ¿sí? Entonces, él me está comparando la fuerza y me está arrojando un número. Esta parte de aquí es 100 menos 100 dividido 1, es para que el número tenga un rango entre 0 y 100, ¿sí? Entonces, el RSI, el 100% de las veces va a ser un número entre 0 y 100, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta ahí. Pero básicamente eso es lo que significa la fórmula. Entonces, desde ahí, o sea, de entrada, ustedes ya lo que se pueden dar cuenta es como, oiga, el RSI, la principal función del indicador es que me dice la fuerza, ¿sí? Entonces, básicamente me está comparando la fuerza del mercado y el número que salga de ahí, pues me va a decir si hay más fuerza alcista o si hay más fuerza bajista en el mercado, ¿no? Eso es básicamente lo que está pasando. Y listo, eso es básicamente para que vean la fórmula rápido, porque siempre, pues no es importante sabérsela de memoria, pero sí a veces es importante verla como para saber de dónde salen los indicadores y para qué sirven, ¿sí? Básicamente qué me están arrojando y para qué me pueden servir. Que sí les quería mostrar qué pasa con esto, más periodos y menos periodos, en esta parte de acá. Y cuando ustedes tienen esta parte de más periodos y menos periodos, recuerden que era lo que yo les decía del número 14 que ustedes modifican, que lo vuelven más grande o más pequeño. Pues básicamente eso lo que significa es que si ustedes ponen más periodos, el indicador siempre se va a mover así. Entonces, digamos que tiene acá, tiene el número de 100, ¿sí? Y tiene el número de 0. Entonces, si ustedes le ponen más periodos al indicador, es decir, que digamos de 14, entonces pasan, no sé, a 32, ¿sí? Periodos. Entonces, ¿qué va a pasar con el indicador? El indicador va a ser así, va a empezar a ser así, a tener oscilaciones más y más y más y más grandes, más grandes, más grandes, más agresivas. ¿Por qué? Porque tiene más información con la cual trabajar. ¿Listo? Básicamente es lo que pasa. Y si usted le ponen menos periodos, entonces digamos que 14 ya no son 32, sino pasamos a 5 periodos. Entonces, ¿qué va a pasar con el indicador? Básicamente el indicador se va a empezar a mover muy, muy suavemente, ¿sí? Una línea mucho más acercándose a la forma de una línea recta. Eso es lo que va a pasar con el indicador. ¿Esto por qué se hace? Digamos que, o por qué se juega con el tema de las temporalidades. Esto digamos que depende mucho del tema del tipo de trading que ustedes hagan. Entonces recuerden que está el swing trader, está el day trading, el scalping, el long trading. Y dependiendo de esto, pues básicamente lo que ustedes quieren que les dé más o menos señales. Entonces, por ejemplo, si ustedes están operando en gráficos muy pequeños, pues los que les interesa es que el indicador oscile más para que les dé más señales, ¿sí? Si ustedes están operando en gráficos muy grandes, pues lo que les interesa es que el indicador oscile menos para que las señales que les dé sean más confiables. Esto básicamente esto es lo que pasa. Eh, sí, básicamente esto es lo que sucede. Aquí creo que, si no estoy mal, creo que lo tenemos mal. Esto es a la inversa. Si son menos periodos, son oscilaciones más grandes y son más periodos, son oscilaciones más pequeñas porque hay más información. ¿Sí? Entonces vean esto a la inversa porque ahí nos quedó mal en la diapositiva para que lo vean. Igual ahorita se les muestro en la plataforma para que lo vean bien. ¿Listo? Listo. Básicamente esto era lo que les quería mostrar en esta parte. Entonces, si quieren pasemos a la siguiente. Entonces, bueno, así es como ustedes van a ver el RSI. Entonces el RSI básicamente va a ser un indicador, un oscilador que va a aparecer en la parte de abajo del gráfico. Entonces siempre ustedes van a ver el gráfico, las velas en la parte de arriba y en la parte de abajo van a aparecer los osciladores, los indicadores y todo lo que ustedes estén poniendo ahí. ¿Listo? Entonces nada, básicamente aquí está el indicador. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se den cuenta acá? Entonces, pues es la línea que yo les decía de la fórmula que les va oscilando entre los rangos. El rango máximo de 100 está acá, el rango mínimo de 0 está acá. Y aquí hay dos líneas pintadas, que es una línea de 30 y una línea de 70. Ahorita les voy a decir por qué es importante esas dos líneas y para qué las vamos a usar, pero básicamente quiero que ahorita nada más vean cómo se va a ver el indicador. ¿Listo? Entonces, bueno, eventualmente vamos a tener señales de sobrecompra, señales de sobreventa que ahorita les voy a explicar qué es con las líneas que les mencioné. Y vamos a tener el tema de la fuerza alcista y la fuerza bajista. ¿Listo? Entonces, siempre cuando ustedes vean el indicador, vean que aquí en el medio hay una línea neutral, ¿sí? Entonces, si estamos teniendo en cuenta el número de 0 a 100, pues la línea neutral va a ser una línea de 50, ¿sí? Entonces, la mitad del indicador, básicamente es eso. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la línea neutral de la fuerza. Recuerden que como yo les dije en la fórmula, el indicador lo que hace es comparar fuerzas alcistas y bajistas todo el tiempo, ¿sí? Entonces la línea neutral, por excelencia, pues va a ser la línea de 50. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando ustedes vean que las oscilaciones del indicador son por encima de la línea 50, ¿sí?
pues es básicamente les está queriendo decir que esa gráfica, ese activo en ese momento, pues predomina mucho la fuerza alcista. Sí, eso es lo que les está diciendo el indicador. Y si por el contrario, las oscilaciones se concentran mucho en la parte por debajo de la línea de 50, pues lo que les está diciendo eso es que la fuerza bajista es la predominante, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver por qué el indicador, como yo les dije, funciona muy bien en lateralidades, pero como tiene este tema de identificar la fuerza, pues la gente sí lo tiende a usar mucho en tendencias para ver si su movimiento puede seguir el camino, es decir, si ustedes pueden seguir aprovechando la tendencia o si la tendencia ya se está agotando y va a surgir una lateralidad o puede surgir un cambio de tendencia, etcétera. ¿Listo? Entonces, para eso lo usa la gente también. Listo, no, nada más para mostrarles aquí cómo se ve el indicador y ya vamos a ver un poco entonces los usos que tiene uno por uno para que lo tengamos claro, ¿listo? Pero antes de ver los usos, entonces rápidamente sí quería mostrarles el tema de lo que les había mencionado, de más y menos periodos. Entonces si quieren abramos una gráfica cualquiera acá, no importa, pongámosle esto para que se vea un poco mejor y pongamos el RSI. Entonces pongamos el RSI. Entonces, listo. Lo vamos a poner con 14 periodos, ¿cierto? Entonces, aquí lo ven con 14 periodos, entonces se dan cuenta que pues, es movimiento normal, pero entonces quiero que lo modifiquemos un poco para ver cómo nos cambia el tema de los periodos. Entonces, si ponemos, digamos, 60 periodos, ¿sí? Entonces ya no son 14, sino 60 periodos. ¿Lo cerramos? Miren, lo que les decía. Entonces, si ustedes ponen más periodos, si lo teníamos mal en la diapositiva, es para que lo corrijan ahí. Si ustedes ponen más periodos, entonces ya no son 14 sino 60. Si ven que la línea se vuelve muchísimo más suave la línea en comparación a antes. Ya no tiene tanta oscilación, ¿sí? ¿Eso para qué se usa? Para tener como señales más verídicas. Entonces, si ustedes tienen más información, más filtro de información, señales más verídicas, pues es mucho más importante esas señales que señales de corto plazo, ¿no? Y si quieren, hagamos una a la inversa. Entonces, vamos a tomar los periodos y vamos a poner entonces ahora solo 5 periodos. Y miren, ya el indicador se vuelve muchísimo más volátil, ¿cierto? Entonces el rango es mucho más grande, es mucho más volátil, da muchas más señales. Y lo que les decía, a la gente que está operando, digamos, scalping, gráficos, por ejemplo, de 15 minutos, entonces les interesa que las señales sean muy rápidas, ¿sí? Que los movimientos sean mucho más rápidos, las señales sean mucho más rápidas y poder aprovechar mucho más el contexto del mercado, ¿sí? Entonces, por eso es que la gente suele cambiar de periodicidad en el RSI. Pero si ustedes apenas están empezando, no les recomiendo dejarle estándar 14 periodos, ¿sí? Se desenvuelve la verdad muy bien y para aprender está bastante bien, ¿listo? Listo, entonces si quieren quitemos esto y ya pasemos a los usos para que lo tengan en cuenta como tal. Igual les quería mencionar, recuerden que estos webinars no sino Facebook Lives, los estamos haciendo cada semana, ¿sí? Entonces estamos rotando entre viernes, miércoles, bueno, entre miércoles o viernes cada semana, digamos esta semana es el viernes, la siguiente semana será el miércoles. Para que lo tengan en cuenta, siempre lo estamos haciendo a la misma hora. Generalmente le estamos preguntando a la gente qué es lo que quiere ver y eso es lo que estamos dando. Digamos, nos surge mucho el tema de cómo usar MetaTrader, de cuáles son las diferencias en los horarios de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, de todo eso estamos hablando como para darles a ustedes este contenido gratuito, ¿sí? Porque recuerden que esto es contenido gratuito del broker. Y nada, si quieren les voy a dejar, porque siempre a la gente le surgen algunas dudas. Entonces, si quieren les voy a dejar aquí mi correo y también les voy a dejar el enlace. Entonces recuerden que todo esto ustedes lo pueden practicar en la plataforma. Entonces si quieren tener una cuenta demo, si quieren tener una cuenta real, lo pueden abrir en el siguiente enlace sin ningún problema. Y les voy a dejar mi correo para que me pregunten cualquier cosa. Entonces si algo sobre el broker, sobre los mercados, sobre el concurso que estamos haciendo, cualquier cosa me pueden escribir ahí sin ningún problema. ¿Listo? Entonces para que tengan mis datos y pues aprovechen al máximo el broker. ¿Sí? Listo, entonces continuemos. Rápidamente quiero mostrarles entonces los usos que nosotros tenemos o que se identifican generalmente para el indicador. ¿Qué pasa con el RSI? El RSI es muy útil, es un indicador bastante como versátil y se puede utilizar para diferentes formas. Entonces, si ustedes son personas que les gustan las correcciones, lo pueden utilizar. Si ustedes son personas que les gusta el cambio de tendencia, lo pueden utilizar. Si son personas que les gusta meterse en un movimiento a largo plazo, lo pueden utilizar para filtrar la fuerza, ¿sí? Entonces, tiene bastantes usos.
Entonces, ¿cuál va a ser el primer uso, el uso por excelencia que tiene el indicador? El tema de la sobrecompra y la sobreventa, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? Si quieren, vayamos al gráfico anterior. La sobrecompra, si se acuerdan que les dije que habían dos niveles importantes, el nivel de 70 y el nivel de 30, pues ahí es donde vamos a filtrar nosotros la sobrecompra y la sobreventa, ¿sí? Esto lo pueden hacer ustedes muy fácil en la gráfica, ¿sí? Ustedes cuando están en la gráfica le ponen pintar el nivel de 70 y pintar el nivel de 30 y ahí les va a salir sin ningún problema, ¿listo? Pero entonces, ¿qué quiero que vean ustedes con esto? Básicamente, o la regla principal del indicador, cómo funciona y cómo fue creado, lo que dice es, si la línea, la fórmula que mostré anteriormente, si los periodos, el promedio de datos de la línea, están por encima de la línea de 70, ¿sí? Es decir, que estos datos son por encima de 70, todos los datos que está arrojando el indicador, se dice que existe una sobrecompra, ¿sí? Y si todos los datos que está arrojando el indicador son por debajo de 30, entonces se dice que hay una sobreventa, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos dice, o así es como podemos identificar la señal de sobrecompra y sobreventa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Generalmente, o sea, miremos un poco por qué deberían haber datos por encima de 70 y datos por debajo de 30 para que sean señales importantes, ¿sí? Recuerden que lo que yo les dije es que el indicador, básicamente usted les arroja un número dependiendo la fuerza que se encuentra en el mercado, ¿no? Entonces, si a ustedes les arroja un número por encima de 70 o les arroja un número por debajo de 40, ¿esto qué señales está diciendo el indicador? Que el gráfico, digamos que estaba así y subió mucho, ¿sí? En el caso de estar por encima de 70. Entonces empezó a subir aceleradamente, aceleradamente con movimientos muy grandes. Y lo mismo, que el gráfico estaba de esta manera y empezó a bajar mucho si están en sobreventa, ¿sí? Entonces básicamente eso que nos quiere decir que hay movimientos acelerados con mucha fuerza, ¿sí? Eso puede ser bueno y puede ser malo, depende del escenario que uno se encuentre en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente la señal la advertencia que les va a decir el indicador en todo momento a ustedes es como, oiga, si está en sobrecompra, les va a decir como, este gráfico tuvo mucha fuerza alcista en muy corto plazo y esto lo que puede significar es que hayan posibles correcciones en el precio. ¿Listo? Entonces, cuidado con ese gráfico porque pueden haber posibles correcciones y eso puede afectar. Lo mismo en bajista. Oiga, si está en sobreventa, le dice el indicador como, oiga, este gráfico ha caído mucho y, y fue un movimiento muy acelerado, entonces pueden haber correcciones alcistas, ¿sí? Entonces tengan cuidado porque pueden existir algunas correcciones alcistas. ¿Qué es lo que quiero que ustedes se den cuenta con el tema de las señales de sobrecompra y de sobreventa? Estas señales funcionan mucho mejor en un escenario de lateralidad, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen el mercado de esta forma, oscilando entre dos rangos, y les salen señales de sobrecompra o sobreventa, esas señales son mucho más verídicas a que si les salieran señales en tendencia bajista o en tendencia alcista, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que, ¿cuál es la explicación de esto? Recuerden que cuando hay tendencias y cuando estamos en tendencia alcista o en tendencia bajista, generalmente lo que sucede es que se empiezan a romper las resistencias o se empiezan a romper los soportes. Entonces es normal que haya movimientos acelerados, unas correcciones muy pequeñas y siga el movimiento acelerado porque estamos en tendencia. En cambio, cuando estamos en un movimiento lateral, pues si hay movimientos acelerados y estamos en un movimiento lateral, pues es menos probable que se rompa la lateralidad cuando hay un movimiento que no, que no concuerde y que no existe una tendencia, así que no hay una predisposición del mercado por ir hacia el alza o hacia la baja. ¿Listo? Entonces, esto es lo que quiero que entiendan y se los voy a mostrar mejor con ejemplos en MetaTrader para que lo tengamos claro. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Entonces, en MetaTrader, me cierro acá un momento. Listo, aquí lo tenemos. Entonces, de un momento. Listo, perfecto. Aquí ya tenemos el RSI. Si ven que ya lo tenemos en la parte de abajo con las líneas pintadas. Entonces, esto es muy sencillo. Ustedes le ponen a las propiedades del indicador y ahí les va a aparecer como niveles. Entonces, ahí ustedes le pueden adicionar y pueden ponernos en nivel de 50. Cualquier nivel que ustedes quieran pintar, lo pueden poner ahí. Le dan a aceptar y él ya se los va a pintar. ¿Sí ven? Y ya, tan sencillo como eso. Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, miremos un poco el tema de los ejemplos que les estaba diciendo de la sobrecompra y la sobreventa. Entonces, digamos acá, aquí tenemos que, si se dan cuenta, la línea de indicador pasa a la línea de 70, que es esta línea de acá, y nos empieza a arrojar señales de sobrecompra. Entonces, digamos que aquí hay una sobrecompra y sí hay una corrección muy pequeña, y después sigue la tendencia. Lo mismo, aquí hay una sobrecompra
pero entonces igual hay una corrección muy pequeña, igual sigue subiendo y hay una pequeña lateralidad, ¿sí? Entonces, eso es a lo que yo me refería cuando les decía lo de tendencia y lo de lateralidades. Aquí estamos en una tendencia alcista, ¿sí? Aquí ustedes pueden trazar, aquí, pueden trazar un pequeño canal alcista, ¿sí lo ven? Y aquí pues el RSI eventualmente nos va a estar arrojando señales, entonces nos va a decir que hay sobrecompra, sobreventa, ¿sí? Pero entonces estas señales no van a ser digamos, como tan importantes de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se dan cuenta son correcciones muy pequeñas que se dan y después igual siguen movimiento tendencial, ¿sí ven? Son correcciones muy pequeñas que se dan. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se van después, ya movimientos un poco más laterales como el que tenemos acá, ¿sí? Pues aquí cuando ya les da una señal de sobreventa, pues ya es una corrección mucho más grande, ¿sí? O sea, ya les da una señal mucho más verídica, ¿sí? Y lo mismo, aquí cuando hay un movimiento muy acelerado, como en el caso de acá, pues también les da una señal muy verídica de que esto se puede retroceder y se retrocede acá, ¿cierto? Ese es como el tema de la volatilidad. Básicamente aquí estamos teniendo en cuenta mucho la volatilidad. Entonces, si estamos, quiero que lo vean de esta manera. Si ustedes están en una tendencia lateral, ¿sí? No tendencia lateral, sino lateralidad. Entonces ustedes tienen su rango de resistencia y su rango de soporte, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que el precio va y toca el rango de resistencia y va y el RSI les dice como, oiga, ahí hay una sobrecompra, puede haber una corrección, pues esa es una señal muy fuerte, ¿sí? Porque ya no es solo un indicador, sino dos indicadores los que les están diciendo que puede haber que se puede volver de gran manera el precio. Ojo, obviamente esto no funciona en 100% de los casos, pero aquí estamos hablando de que hay una probabilidad de que eso no vaya a cruzar esa resistencia, ¿cierto? Eso es como quiero que entiendan el uso del indicador. ¿Qué es lo que pasa entonces, digamos, en tendencias? Pues a ustedes les va a dar señales como esta, como esta, como estas dos de acá, pero pues eventualmente si estamos en una tendencia, pues no van a existir resistencias y soportes importantes porque básicamente el precio lo que está es subiendo y subiendo y subiendo, ¿cierto? Entonces, pues ahí las señales van a ser mucho menos fuertes. Básicamente es por cómo funciona el indicador y cómo funciona la fórmula. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta cuando lo usen. Si quieren, veamos otro. Acabamos de ver el ejemplo en eurodólar, en el gráfico de una hora. Si quieren, veamos ahora el gráfico de Nvidia, la empresa de tarjetas gráficas, en gráfico diario, para ver cómo funciona también un poco mejor. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, tenemos una tendencia a muy largo plazo de Nvidia, ¿sí? A muy largo plazo alcista, si todavía se mantiene, no se ha roto ni nada. Pero entonces, miren lo interesante, en un momento de la tendencia, cuando no estaba tan fuerte la tendencia, digamos que aquí era como el pico y aquí seguía la tendencia a corto plazo. En este caso, la sobrecompra sí pues nos dio una corrección bastante importante, ¿sí? Pero ya cuando la tendencia fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, pues las sobrecompras que empezaron a ver, pues ya no dan como señales claras, ¿sí? Como que ya no dan correcciones ni nada. Y aquí, digamos, pues dio la corrección, pero igual siguió la tendencia, entonces tampoco se podría decir que es una señal del todo por ciento verídica. Entonces, miren lo interesante que es mostrarles el tema de la tendencia. Si ven, en la misma tendencia nos dio una señal verídica que fue esta, y nos dio tres señales que no eran aprovechables, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Una buena, y tenemos aquí una mala, una, dos y tres señales no tan buenas, ¿sí? O malas, como ustedes la quieren llamar. ¿Por qué? Porque lo estamos usando en tendencia. Entonces, el indicador se puede usar en tendencia, pero no con el tema de sobrecompra y sobreventa. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si ustedes están viendo señales de sobrecompra y sobreventa en tendencia, no las tengan tan en cuenta, ¿sí? Tómenlo. Ahorita vamos a ver los otros usos del RSI que son más útiles en tendencia, pero este uso de sobrecompra y de sobreventa no lo vayan a usar en tendencia. ¿Listo? Funciona mucho mejor en lateralidades. ¿Listo? Aquí para hacerles la aclaración y el ejemplo para que lo tengan ahí en cuenta. Y veamos acá. Entonces, por ejemplo, aquí ya les pongo. Entonces, aquí que les puse. Entonces, les puse el australiano con el dólar canadiense en 4 horas. Entonces, vimos un gráfico de una hora de un día y ahora estamos viendo el de 4 horas. ¿En qué periodos estamos usando el indicador? Siempre en 14. Entonces, siempre lo estamos usando en 14 sin modificarle nada, para que como que lo vean estándar cómo funciona. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ven aquí, sí tenemos una lateralidad muy clara, entonces está el rango de la resistencia, está el rango del soporte, y pues aquí eventualmente pues las señales de RSI sí son mucho más estructuradas, ¿sí ven? O sea, aquí tenemos otra señal,
entonces esto es una buena señal, esto es una buena señal. Aquí nos dio otra señal, acá pues, también es una buena señal, ¿cierto? Y pues esta señal que era cuando apenas se creó la lateralidad, pero también era una buena señal. Entonces miren que aquí, en vez de tener tres señales malas, una señal buena, tuvimos casi que cuatro señales buenas que los dio el indicador en los rangos, ¿sí? El mismo indicador, ¿sí? Entonces, miren la diferencia. Entonces, en NVIDIA, entonces nos daba las señales malas. Y en lateralidad, pues ya nos da más señales buenas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque lo estamos utilizando en un contexto diferente. Entonces, recuerden que cada indicador fue pensado para un contexto. En este caso, cuando se creó el RSI, fue pensado para un contexto de movimientos laterales. Sí, hay otros indicadores que fueron pensados para movimientos tendenciales. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deberían hacer cuando se pongan a hacer análisis técnico? Pues primero, mirar en dónde están parados. Entonces, primero dicen, listo, estoy en movimiento en tendencia alcista, en tendencia bajista o en lateralidad. Y ya después de haber identificado eso, pues ustedes saben qué indicadores les puede ayudar más dependiendo del movimiento en el que ustedes se encuentren. Listo, básicamente eso es lo que les quería mencionar. Y aquí otra cosa que les quería mencionar también, algunas personas prefieren el tema de los niveles más extremos. Entonces recuerden que yo les dije que hay que tener en cuenta la línea de 70 y la línea de 30 para las señales de sobrecompra y de sobreventa, ¿sí? Pero hay personas que prefieren más, digamos, utilizar la línea de 15 y utilizar la línea de 85. ¿Por qué? Porque son extremos más grandes del indicador y pues si el indicador llega hasta esos niveles tan lejanos, pues ahí sí les puede arrojar una señal mucho más sólida de sobrecompra o sobreventa, ¿sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, en esta zona de acá, que fue una línea bastante buena, o en esta zona de acá, que también fue una zona bastante buena del indicador, ¿listo? Entonces, esto ya es por gusto de cada quien. Como les digo, hay personas que, o sea, la mayoría de gente lo usa con el 70-30, pero hay personas que quieren filtrar un poco más, entonces dicen, no, yo me espero que suba hasta 85 o que baje hasta 15 para en serio tener una señal de sobrecompra o de sobreventa. Sí, si no llega hasta allá, no voy a tomar nada que me diga de indicador. ¿Listo? Entonces, como les digo, yo se los menciono acá, pero ya es como gusto de cada persona que lo quiere utilizar a su manera. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto al tema de sobrecompra y de sobreventa. Vamos a hablar un poco más del tema entonces de los usos. Aquí rápidamente vemos la diapositiva. Entonces vemos que hay equilibrio de fuerzas en el mercado. Entonces lo que yo les decía, si estamos entre 50 y 70, pues vamos a decir que hay fuerza compradora. Y si estamos entre 50 y 30, pues vamos a decir que hay fuerza vendedora. Entonces, este uso sí ya se puede utilizar un poco mejor en el tema de las líneas de tendencia y demás. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, sí lo podemos tener en cuenta para líneas de tendencia, porque claro, si estamos en tendencia, lo que nos interesa es saber si se sigue manteniendo la fuerza alcista o se sigue manteniendo la fuerza bajista para mantener la confianza en el movimiento, ¿no? Entonces, veamos un poco el uso de esto. Entonces, digamos, acá tenemos una tendencia, digamos que tenemos un canal alcista, y entonces miren, por ejemplo, acá. Entonces, si se dan cuenta, casi que la mayoría de los movimientos se concentran en la línea de 70 y 50, ¿sí? Entonces, esto básicamente, ¿qué nos está diciendo? Que estamos en una tendencia alcista y que se sigue manteniendo la fuerza. No, pues no en niveles que esperamos, pero sí se sigue manteniendo la fuerza alcista. Entonces, aquí quería un trader que estuviera en largo, por ejemplo. Entonces dice, si sigo manteniendo y sigo teniendo oscilaciones sólidas por encima del nivel de 50, pues yo sigo con mi posición en largo, porque pues eventualmente la tendencia no se está agotando. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se van más adelante, ya cuando el indicador ya no empieza a ser tan claro, entonces miren que empieza a tener muchas oscilaciones acá y aquí ya empieza como que a bajar, a quedarse en la línea de 50, ya no tiene tantas oscilaciones. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, si ustedes se dan cuenta, a medida que el indicador se va a niveles extremos de la línea de 70, es decir, que se ubica, que empieza a hacer picos cada vez más altos y más altos y más altos por encima de es donde en serio no se mueve nada y no hay ninguna oportunidad, esos son los movimientos que deberíamos evitar. Entonces, si vemos que el RSI está muy, muy cerca de la línea de 50, pues eso es un movimiento casi plano y pues es un movimiento donde ya se acabó toda tendencia y toca esperar a que rompa hacia alguna dirección porque no vamos a tener nueva tendencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí me van a decir,
pero entonces usted me está diciendo que utilicemos el RSI en lateralidad, pero si está sobre las líneas 50 y no se mueve, pues nunca va a haber sobrecompra y sobreventa. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Es que hay dos tipos de lateralidades. Una es esta lateralidad, que es la lateralidad no volátil, ¿sí? Que como se pueden dar cuenta es casi que una línea recta en donde el precio no se decide a dónde ir. Y otro tipo de lateralidad es lateralidad que veíamos. Entonces, ese es otro tipo de lateralidad que se llama la lateralidad volátil. Entonces, una lateralidad con rangos muy marcados y donde el precio oscila bastante, sino que está entre un rango, ¿sí? Entonces, aprendan a diferenciar eso porque no es lo mismo tener en cuenta esta lateralidad a esta lateralidad de acá, ¿sí? Que es mucho más, con mucha menos volatilidad y pues eventualmente ahí no solo el RSI, sino ningún indicador les va a dar señales de nada porque pues es un movimiento muy neutro, ¿sí? Entonces, eso también quiero que lo tengan en cuenta cuando utilicen los indicadores. ¿Listo? Listo, básicamente ese es el tema de las fuerzas del mercado. Lo mismo, si vemos una tendencia bajista, entonces aquí otra gráfica con una tendencia bajista, pues ahí básicamente lo que estamos viendo es las fuerzas bajistas del mercado. Entonces, si está por debajo de la línea de 50, pues lo van a tener en cuenta ahí. ¿Listo? Espérenme un momento aquí. Listo, ya. Listo, básicamente lo que les decía, entonces, oscilaciones por debajo de la línea de 50, entonces muy por debajo que se mantienen en ese nivel, pues nos van a rectificar básicamente que la fuerza de la tendencia bajista se mantiene, ¿listo? Y entonces, por ejemplo, acá una oscilación muy brusca que crea una señal de sobrecompra y pues eventualmente la señal de sobrecompra termina en una corrección eventualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden lo que nos dijo el RSI y el RSI nos dijo como, oiga, hubo un movimiento, acabo de haber un movimiento muy acelerado en el gráfico y pues esto eventualmente puede afectar la fuerza alcista en el corto plazo que se creó. Entonces, movimiento muy acelerado alcista, el RSI nos dio la señal de sobrecompra y pues eventualmente empezó a converger y terminó siendo una corrección bajista. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta ahí también. Esto en cuanto al uso de las fuerzas del RSI. ¿Listo? Así se usa el tema de identificar la fuerza con el indicador. ¿Listo? Vamos a ver el último uso, que digamos que es un uso muy, que tiene en común muchos indicadores, que es el tema de las divergencias, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco el tema de cómo funcionan las divergencias en muchos indicadores, no solo en el RSI, sino en el MACD, en el ROI, a veces en el ADX, sí, ustedes van a encontrar divergencias, el tema de las divergencias, pero de los indicadores que más se caracterizan por funcionar mucho mejor el tema de las divergencias es el RSI y el MACD, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona el tema de las divergencias, pero básicamente lo que quiero que tengan en cuenta de cómo funcionan este tipo de señales es que ustedes, digamos, tienen un gráfico, entonces digamos que tienen un gráfico y está subiendo bastante. Entonces crea un pico, se devuelve y crea otro pico más alto, ¿cierto? Entonces sigue. Y abajo, digamos que ustedes tienen indicador. Pero entonces cuando ustedes están viendo la gráfica del indicador, el indicador está subiendo igual que el gráfico, pero crea un pico. Y cuando se devuelve, crea un pico más bajo, ¿sí? Entonces, mientras que la gráfica tiene un pico, dos picos más altos, el indicador tiene dos picos más bajos. Esto es lo que llamamos divergencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que como el indicador es una fórmula del precio, ¿sí? Es una fórmula del gráfico, pues debería seguir sus movimientos casi que a la par. Cuando hay como un glitch, como un error de que el precio sube más, pero el indicador en vez de subir está bajando, pues ahí es cuando estamos diciendo que hay una divergencia. ¿Sí? Esto ya se los voy a mostrar para que les quede un poco más claro, pero esa es básicamente la idea, de que no se mueve igual el indicador y no se mueve igual el gráfico. ¿Listo? Entonces ya les voy a dejar acá. Vamos a pasar si quieren a la plataforma para ver el tema de las divergencias. Aquí les voy a mostrar la acción de Google, Alphabet en 4 horas, para ver un poco cómo funciona esto. Pero entonces, miren, como yo les decía, eh, es básicamente eso. Entonces, miremos la que es más grande. Entonces, hay un pico acá, hay una corrección y vuelve a haber un pico más alto, ¿sí? Entonces, hay dos picos más altos. Pero si ustedes van al indicador exactamente en la misma franja de tiempo, entonces acá, y cuando hay un pico más grande, entonces acá. Entonces, aquí hay un pico y después hay un pico más bajo. Entonces, si se dan cuenta, esto no es igual a esto, ¿cierto? El movimiento es muy diferente. Ahí hay una divergencia, ¿sí? Por ejemplo.
Entonces, ¿qué nos indica la divergencia? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros cuando el RSI nos diga, oiga, hay una divergencia en el gráfico, tenga cuidado? Eso es lo que nos dice y la señal inmediata de las divergencias es una corrección. Si no lo miren como cambio de tendencia, sino como una corrección. A veces puede ser cambio de tendencia, que es el mejor de los escenarios, pero siempre mírenlo como una corrección. Entonces, si yo encuentro este escenario de acá, ¿qué es lo que me está diciendo, queriendo decir el gráfico? Que esto va a tener una corrección bajista, porque está subiendo, ¿sí? Eso es básicamente lo que me dice el indicador, que eventualmente va a haber una corrección bajista porque hay una divergencia en el gráfico, no concuerda lo que está pasando con los impulsos alcistas y los impulsos bajistas. Miremoslo si quieren en otros casos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pico alcista y un pico alcista más alto. Nos vamos al RSI, un pico alcista y un pico alcista más bajo. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí existe una divergencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues que eventualmente estaba subiendo y pues se creó una gran corrección bajista, casi que cambio de tendencia, pero pues ese es el mejor de los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las divergencias? Las divergencias ustedes sí las pueden utilizar sin importar el contexto. Estas sí se pueden utilizar en tendencias alcistas, se pueden utilizar en tendencias bajistas, en lateralidades. Digamos, a diferencia de la compra y la sobreventa, las divergencias tienden a aparecer mucho más en esquemas alcistas y esquemas bajistas, ¿sí? En tendencias alcistas y bajistas se suelen dar mucho más las señales de divergencias que en lateralidades. En lateralidades no es tan común, ¿listo? Entonces, aquí hay otra señal del RSI que sí les puede servir a ustedes para tendencias y no para lateralidades, ¿listo? Por ejemplo. Entonces, digamos acá otra. Entonces, hay tres picos que son más altos el uno que el otro, y aquí los tres picos exactamente de la misma temporalidad son más bajos, pues esto causa la corrección, ¿no? Básicamente esa es la manera de usar las divergencias, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Es, digamos, al principio un poquito difícil de identificar, pero a medida que ustedes vayan viendo gráficos y gráficos y pongan indicadores ahí y empiecen a ver gráficos para atrás y empiecen a revisar y a revisar, pues se van a ver, cada vez se van a dar cuenta que existen y existen más señales, ¿listo? Para que lo hagamos de esa manera. Si quieren, veamos otro ejemplo con un activo un poco volátil. Aquí les estoy mostrando el activo Libra Yen en gráficos de una hora. Recuerden que la Libra Yen, por excelencia, se considera uno de los activos de Forex más, como por así decirlo, más volátiles que hay, ¿sí? Que tiene movimientos mucho más bruscos si, por ejemplo, ustedes lo comparan con el eurodólar o lo comparan con el dólar australiano, ¿sí? O lo comparan, por ejemplo, con el Nasdaq. Entonces, la Libra Yen tiene movimientos mucho más bruscos, tiene movimientos mucho más volátiles. Entonces, por eso decimos que por excelencia es el activo volátil de Forex. ¿Listo? De monedas conocidas. Eventualmente, pues pueden haber monedas exóticas que sean mucho más volátiles, pero de monedas que tengan liquidez, que sean conocidas y que se compongan de dos monedas importantes como son la libra y el yen, pues vamos a decir que la libra yen es un activo bastante interesante en este aspecto, ¿no? Lo mismo, vamos a ver entonces el tema de la divergencia y vamos a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, acá, quiero que vean este ejemplo. Entonces, hay un pico, entonces teníamos una tendencia alcista. Se genera un pico y después se genera un pico casi que de la misma altura, ¿cierto? Pero cuando ustedes van al indicador, siempre ustedes van y miran el indicador, entonces van al RSI y entonces exactamente en la misma periodicidad, aquí está el pico primero, pero si van al segundo pico, pues se dan cuenta que es mucho más bajo. Entonces, esto es una línea recta, esto es una línea diagonal, entonces aquí hay una divergencia. Eventualmente aquí encontramos una divergencia. ¿Qué es lo que pasa? Teníamos un movimiento alcista. ¿Qué nos dice la divergencia? Pues que eventualmente iba a haber una corrección bajista. ¿Listo? Entonces, esta divergencia ya se cumplió. Por ejemplo, se acaba de cumplir hace aproximadamente 10 horas. ¿Sí? Entonces se cumplió y ahí está el movimiento bajista. Entonces ahí estaba la divergencia. Aquí otra. Entonces, pico, pico y pico. Tres picos alcistas. Vamos al RSI. El primer pico, el segundo pico más bajo y el tercer pico aún más bajo. Entonces lo mismo, esto no concuerda con esto. Entonces decimos que hay una divergencia y la misma regla. Entonces, si teníamos un movimiento alcista, pues eventualmente nos dice, "Ah, oiga, hay una divergencia, cuidado, que puede haber un movimiento bajista, una corrección bajista, ¿sí? Básicamente, eso es lo que pasa con las divergencias. Si se dan cuenta, las divergencias son muy confiables, se podría decir. La señal es muy confiable siempre y cuando uno las puede identificar bien, ¿sí? Porque hay veces donde uno ve, digamos, divergencias donde no las hay, pues en esos casos donde no funciona, pero la verdad la señal de divergencia sí es muy,
es muy confiable, sobre todo para gráficos de corto plazo. No la vean tanto como, por ejemplo, en gráficos mensuales o semanales, porque pues sí van a haber divergencias, pero van a ser divergencias que dependerán de muchos factores más que todo fundamentales para que se cumplan. Pero digamos, si ustedes están viendo gráficos de 1 hora, de 30 minutos, incluso de 4 horas, pues si aparecen divergencias, como la idea de la divergencia es la pequeña corrección en el gráfico, pues es mucho más factible que se den pequeñas correcciones o correcciones en general en gráficos de 1 hora, de 4 horas, de 30 minutos, ¿sí? Más que en gráficos diarios o semanales o mensuales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, hay que tengan como ese tip para que lo empiecen a usar. Listo, perfecto. Esas son a grandes rasgos las tres gigantes señales que tiene el RSI. Entonces, eh, ya se les mostré, sirve entonces para sobrecompras y sobreventas, sirve para identificar la fuerza del mercado si estamos o no estamos en tendencia, y sirve para el tema de las divergencias, que son las correcciones, ¿cierto? Eventualmente para eso es que se usa el RSI. Y ya pues dependerá de ustedes del uso que ustedes le quieran dar para, pues para aplicar a sus gráficos. Generalmente funciona en todos los mercados, entonces usted lo pueden utilizar en acciones, lo pueden utilizar en Forex, lo pueden utilizar en índices, en futuros, etcétera, etcétera. Entonces ya depende como un poco de ustedes para poder sacarle provecho al indicador. Entonces, si quieren, lo que les voy a mostrar a continuación es más como un tema de cómo funciona el indicador generalmente en conjunto con otros indicadores para que lo tengan en cuenta. Entonces, digamos en este gráfico tenemos el tema del petróleo, ¿cierto? Entonces tenemos el petróleo, tenemos los futuros del petróleo, lo tenemos en gráfico diario. Entonces quiero que veamos, digamos, con el RSI qué conclusiones podemos sacar en este momento del petróleo. Entonces, digamos, el petróleo está en un movimiento muy lateral desde principios, se podría decir, de mayo del 2020. Ha estado oscilando entre dos rangos, el rango de 43.79 y 33.95, los futuros del petróleo. Pero entonces vamos a analizarlo con el RSI, ¿qué nos diría, digamos, con el MACD, qué nos diría? Entonces, ¿qué nos está diciendo el RSI? Que miren, en este caso el RSI se está acercando ya a la línea de 70. Entonces, lo que nos podría decir el RSI es que esta, este movimiento de acá la tiene aún muy difícil para cruzar la resistencia y que podría ser más bien un movimiento lateral que se podría devolver más que un movimiento que rompiera totalmente la resistencia, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo el RSI en ese caso. Y el MACD lo mismo, el MACD también nos está mostrando muy poca fuerza, entonces todavía técnicamente, digamos, viendo nada más el aspecto técnico del asunto, no tenemos fuerza importante para que rompamos esa lateralidad en el petróleo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que puede salir una noticia que la OPEP decidió reducir la producción por 5 años y pues eso eventualmente dispararía los precios del petróleo. Pues son cosas que al análisis técnico se le salen de las manos, ¿no? Y digamos también con el oro. Entonces, ¿qué pasa con el oro en este momento? Entonces, el oro tuvo una tendencia alcista gigante durante todo el año que se volvió una lateralidad en este punto y que ya se está rompiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El RSI aquí ya se está mostrando que la lateralidad está rompiéndose. El RSI se está acercando a nivel de sobreventa. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Que hay un soporte muy importante en este nivel de acá, que es a donde ya se está acercando el oro, y que el RSI está arrojando un nivel de sobreventa. Entonces ahí puede tener problemas el precio para andar, entonces puede volverse lateral antes de seguir el camino, etcétera, etcétera, porque son dos señales muy importantes para el oro, ¿no? Entonces, así, digamos, ustedes podrían empezar a utilizar el RSI para analizar, ya que si lo quieren combinar con ADX, entonces, bueno, la fuerza está empezando a subir, o con la nube del Ichimoku, entonces ya pasó este nivel, entonces ya podríamos tener una futura tendencia bajista, pero entonces vamos a tener una corrección acá por el tema de las señales del RSI, etcétera, 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 ¿cierto? Así es, digamos, como ustedes lo pueden empezar a usar ya en vivo con los gráficos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Es un indicador bastante interesante, entonces les recomiendo mucho que lo usen. La verdad es bastante confiable. Y nada, y pues ahí ya les di todos los usos, todas las ventajas que tiene, cómo lo deberían usar en los contextos y demás. Recuerden que no siempre son los mismos contextos, pero entonces ahí se los dejo. ¿Qué consejo les daría yo aquí en cuanto al indicador como tal? Como les dije, entre señales de sobrecompra y sobreventa más útiles en lateralidad, lo deberían, si quieren nada más ustedes operar con análisis técnico
lo deberían combinar con otros factores como soporte, resistencias, líneas de tendencia, Moe de Ichimoku, MACD, AX, bueno, ya lo que ustedes quieran usar. Sobre compra y sobreventa no significa salir a vender y a comprar de una vez, hay que saber manejar el riesgo y esperar la confirmación. Entonces, como les dije, si ustedes están viendo sobre compra y sobreventa en tendencias, pues no le tengan tanta fe a esa señal, pero si lo están viendo en lateralidad, con un soporte o resistencia importante, con una noticia que corrobora eso, pues es una decisión mucho más fácil que ustedes deberían tomar, ¿cierto? Listo, básicamente es eso. Eso les quería dejar. Recuerden que yo creo que con esto ya acabamos por hoy. Nos veremos entonces el siguiente miércoles con otro tema que ustedes nos hayan pedido seguramente. Recuerden que además de los lives, nosotros estamos haciendo webinars todas las semanas. Entonces, siempre en Latinoamérica, en horas de la tarde, aproximadamente a las 6 o 7 de la noche, ustedes van a tener los webinars con Raúl, es una persona que sabe bastante y pues él también habla, digamos, mucho más formal de todos estos temas que yo les muestro a ustedes en los lives. Habla ya con Excel, bueno, con por medios, etcétera, etcétera. Entonces, también para que vayan y los vean, son totalmente gratis. Ahí en las páginas de Facebook, en LinkedIn, los pueden encontrar en la parte de eventos. Entonces, ustedes se van a eventos y ahí siempre van a estar los webinars semanales que tenemos. ¿Listo? Para que los aprovechen, también son herramientas gratuitas para ustedes y la idea es que aprovechen todo este contenido como para empezar a mejorar su trading. Eventualmente nosotros somos un broker. No podemos tomar partido de si ustedes ganan o pierden dinero, pero pues eventualmente no nos interesa que pierdan dinero porque pues, queremos crear una relación a largo plazo con los clientes, ¿no? Entonces por eso les ofrecemos este tipo de herramientas educativas. ¿Listo? No lo podemos hacer diciéndoles qué comprar o qué vender, pero lo podemos hacer indirectamente ayudándoles un poco más a conocer cómo funciona el mercado, cuáles son las herramientas que existen y demás. ¿Listo? Entonces, eso, básicamente los dejo con eso. Muchas gracias por haber asistido. Recuerden que aquí tienen en pantalla el correo. Les recomiendo entonces seguirnos en Instagram, que ahí estamos publicando todo lo que está pasando con el torneo. En YouTube, muy importante que nos sigan en YouTube como Equity Latam, porque todo lo que yo estoy haciendo de lives y todo lo que está haciendo Revolt de Webinars, Suiza y Víctor, lo estamos subiendo a YouTube. Entonces ahí estamos creando un canal con mucho contenido gratuito que ustedes pueden ver sin ningún problema. ¿Listo? Entonces para que consulten eso también. Y en YouTube para que nos sigan. Y en LinkedIn también publicamos bastantes cosas, entonces para que nos sigan ahí también en las redes sociales. Entonces recuerden, igual si tuvieron alguna duda, pregunta con el live, de lives anteriores del torneo, de algún webinar o de algo que tenga que ver con equity, me pueden escribir sin problema al correo, julian.minera@equity.com y por ahí podemos hablar sin ningún problema. Entonces, no siendo más, ya los dejo, que nos fue bien por hoy y los estaré viendo entonces el miércoles. Nos vemos entonces el miércoles a todos. Gracias por asistir, buen fin de semana y nos estaremos viendo entonces la otra semana. Hasta luego y que estén bien.